A principios del siglo XX, España tenía un problema enorme. Una crisis silenciosa que amenazaba con cargarse el país desde dentro. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble casi olvidada. La de una revolución sanitaria que se libró en el sitio más inesperado de todos, las aulas. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de dónde partimos, esta cita lo clava. La situación de la higiene no es que fuera mala, no. Era, y lo digo textualmente, lamentable. De hecho, es que se consideraba a España la nación menos higiénica de toda Europa. Casi nada. Y claro, esa palabra, lamentable, pues tenía un coste humano brutal. Fijaos en este número. 36.566. Esa fue la cantidad de gente que murió solo de tuberculosis en España en un único año, en 1900. Una auténtica barbaridad, una tragedia a nivel nacional. Bueno, entramos en la primera parte, la crisis. Porque, a ver, antes de hablar de cómo se arregló todo, hay que entender bien la dimensión del problema. Y no era un bachecito, era un desastre sanitario en toda regla que ponía en jaque los mismísimos cimientos del país. Con la industrialización, las ciudades se convirtieron literalmente en nidos de enfermedades. Estamos hablando de epidemias constantes, mortales, viruela, tifus, difteria, tuberculosis. Es que el simple hecho de vivir en una ciudad era jugársela cada día. El meollo de todo el asunto estaba en lo que llamaban atmósferas viciadas. A ver si nos lo podemos imaginar. Casas abarrotadas de gente, sin agua corriente limpia, sin ventilación, sin que entrara un rayo de sol. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que los gérmenes y las enfermedades camparan a sus anchas. Y ojo, que esto no era solo un problema de salud de cada persona. La crisis estaba amenazando todo el sistema productivo. Si la gente está enferma, no puede trabajar, y la economía del país se va a pique. Estaba en juego la integridad de la nación entera. Vale, vamos ahora con la solución, la llegada del movimiento higienista. Pero, y esto es muy importante, estas ideas que ya estaban cambiando Europa, pues aquí a España llegaron bastante tarde. Es que mientras países pioneros como Inglaterra, Francia o Alemania ya estaban aplicando conceptos de salud pública desde mitad del siglo XIX, España iba a remolque. Las ideas llegaron, sí, pero con un retraso muy importante. Mirad, esta cronología lo deja clarísimo. La primera conferencia internacional de higiene en 1859. Pero estas ideas no empezaron a calar en España hasta finales de siglo, y la primera organización sanitaria oficial no llegó hasta 1904. Estamos hablando de casi medio siglo de diferencia. ¡Medio siglo! Y todo esto nos lleva al centro, al corazón de esta historia. El campo de batalla que se eligió para esta revolución sanitaria fue la escuela. Se dieron cuenta de que para construir un futuro más sano, más productivo, había que empezar por los niños. El concepto de higiene escolar era súper interesante porque tenía como dos patas. Por un lado, la instrucción. Se convirtió en una asignatura más para enseñar hábitos de vida saludables. Y por otro, la arquitectura. Los propios colegios tenían que diseñarse para ser lugares sanos, no focos de contagio. Claro, esta transformación no pasó de la noche a la mañana ni por arte de magia. Fue cosa de gente clave, como el doctor Pablo Montesino. Él, que estuvo exiliado en Inglaterra, vio estas ideas higienistas y las trajo para aplicarlas en la normativa escolar española. Y luego el ministro C.M.M. Cortezo, que también era médico, las convirtió en política de Estado. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo se construía una de estas escuelas saludables? Pues siguiendo unas reglas que hoy nos parecen de cajón, pero que en aquel momento eran toda una revolución. Se miraba todo, ¿eh? La ubicación, que fuera en un sitio sano, la orientación, para aprovechar al máximo la luz del sol y el aire, las dimensiones, para que cada alumno tuviera suficiente oxígeno, la ventilación, con ventanas grandes y en número suficiente, y por supuesto saneamiento moderno y agua limpia. Vamos, un cambio radical. Venga, vamos a ver qué pasó con todo esto, cuál fue el legado a largo plazo. Porque aunque estas reformas llegaron tarde, la verdad es que consiguieron cambiar poquito a poco la salud pública y la sociedad española desde la base. Eso sí, la cosa fue poco a poco. La construcción de estas nuevas escuelas empezó muy despacio, luego cogió algo de ritmo durante la dictadura y ya con la llegada de la República fue la explosión. Ahí se construyeron miles de colegios siguiendo estos nuevos principios de higiene. Y el papel de los maestros y maestras cambió por completo. Su principal objetivo pasó a ser la prevención, la profilaxis. Se convirtieron, en cierto modo, en la primera línea de defensa de la salud pública. Eran responsables de vigilar a los niños, detectar a los que estaban enfermos y aislarlos para proteger no solo a la clase, sino a toda la comunidad, una responsabilidad enorme. Y con todo esto llegamos ya a la reflexión final. Una pregunta que conecta esta historia tan fascinante del pasado con nuestro presente y que nos obliga a pensar si de verdad hemos aprendido la lección.
La fuente de la que hemos sacado este análisis termina con esta pregunta, y la voy a dejar aquí, en el aire. Después de ver este esfuerzo titánico por hacer de la escuela un lugar saludable, un muro contra las enfermedades, ¿a qué nos suena todo esto?